Vieja cochina. ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Las palabras aún resonaban en mi mente mientras me limpiaba la saliva del rostro con el delantal. Nunca imaginé que algún día viviría algo así, aunque mi propia hija me escupiera en la cara. Yo, Carmen Morales, con mis 67 años a cuestas, después de toda una vida de sacrificios, me encontraba reducida a un mueble viejo dentro de mi propia casa en el barrio de Chamberí, en Madrid. Esa mañana había comenzado. Como tantas otras, me levanté temprano, puse a cocer unas lentejas y me entretuve preparando la comida para cuando mi nieto regresara del colegio. Siempre fui mujer de carácter, de esas que nunca se rinden. Desde joven aprendí a trabajar con mis manos, cosiendo, y cosiendo hasta la madrugada, para darles a mis hijas una vida digna. Pero nada de eso parecía importar. Ahora, Verónica, mi hija de 34 años, había vuelto a vivir conmigo después de su divorcio. Decía que era para cuidarme, aunque la verdad era muy distinta. No podía pagar un piso por sí sola, y se refugiaba bajo mi techo. Ese día entró por la puerta furiosa, el móvil pegado al oído, gritando contra su exmarido, porque otra vez había dejado de pasarle la pensión para Adrián, mi nieto de apenas 9 años. Yo, con la paciencia que siempre me ha caracterizado, apagué la estufa y le pregunté suavemente si quería almorzar. A lo que vino después fue la humillación más grande de mi vida. Vieja cochina. Me escupió y siguió hablando como sin nada. Yo no respondí. Me tragué las lágrimas, me giré y me fui al baño. Allí, frente al espejo, vi la gota de saliva deslizándose por mi mejilla, el reflejo de una mujer cansada, con el corazón roto. Cuando salí, mi nieto Adrián corrió hacia mí y me abrazó con la inocencia de quien no entiende del todo lo que pasa. Abuela, ¿por qué mamá te grita tanto?, me preguntó con esa voz suavecita que siempre me derrite. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Comprendí que no era solo yo la que sufría. También él estaba creciendo en medio de un ambiente tóxico, aprendiendo que era normal faltarle el respeto a los mayores, a las mujeres, a su propia sangre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina con una taza de manzanilla entre las manos, mirando las paredes que tantas veces habían sido testigo de risas, de meriendas, de cumpleaños con globos y tartas. Todo eso se había desvanecido. Ahora mi casa era un infierno donde yo era tratada como criada. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Y, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de determinación empezó a encenderse dentro de mí. Al día siguiente, el cielo amaneció gris, como si acompañara el peso que yo llevaba en el alma. Preparé el desayuno, y Verónica, con el gesto agrio de costumbre, se quejó: este café está demasiado cargado, mamá. Ya no sabes hacer ni un café decente. Ni siquiera levantó la vista del móvil mientras hablaba. Yo me quedé callada, observándola con el corazón encogido. En ese momento entró Adrián, corriendo con su uniforme escolar mal abrochado. Al agacharme para acomodarle la camisa, me susurró: Ana, abuela, soñé que nos íbamos a vivir a otro lugar donde fuéramos felices. Me mordí los labios para no llorar. Ese niño ya percibía la tensión que se respiraba en casa durante el desayuno. Intentó contarle a su madre que la maestra le había pedido hacer un árbol genealógico. Mamá, necesito tu ayuda, decía con entusiasmo. Pero lo cortó a Adrián. ¿No ves que estoy ocupada?, sin despegar los ojos de sus redes sociales. El niño bajó la cuchara a medio camino y se quedó callado. Yo, al ver su carita apagarse, sentí que algo dentro de mí se rompía. En ese mismo día, al volver de dejarlo en el colegio, encontré a Verónica en mi cuarto, revolviendo mis cajones. Hablaba por teléfono con una amiga. La casa está muy bien. Cuando mi madre se vaya a una residencia, por fin podré reformarla como se debe. Mi sangre se heló. No se inmutó al verme. Al contrario, continuó hablando como si yo fuera invisible. Esta zona se está revalorizando mucho. La casa va a valer el doble en unos años. Me quedé paralizada en el marco de la puerta. Y esa casa no era un simple edificio. Era el fruto de toda mi vida, de trabajo, de noches sin dormir,
cosiendo hasta que me sangraban los dedos. Yo había soñado que sería el refugio de mi familia, el hogar de mis hijas y de mis nietos. Pero para Verónica no era más que un trozo de ladrillo que debía heredar cuanto antes esa noche. Mientras me sentaba en mi sillón favorito del salón, recordé cada sacrificio hecho las veces que renuncié a ropa nueva para pagar su colegio, los cumpleaños donde yo comía pan duro para que ellas pudieran tener pastel, y ahora me llamaban estorbo Ana. Los pocos días, Verónica invitó a Marta, su hermana, a cenar, preparé un cocido con todo el cariño, puse la mesa con mi mejor vajilla, y hasta me puse mi vestido azul marino. Quería sentir que aún podía haber un momento de unión, pero las dos se encerraron a hablar en la habitación, y yo, desde la cocina, escuché su conversación a los viejos. Ahora viven hasta los 90. ¿Te imaginas 20 años más así?, decía Marta. Exacto, respondió Verónica entre risas. Vivo en un museo. No puedo mover nada. No puedo cambiar nada. Y encima, tengo que estar agradecida porque la casa es suya. Me siento como una adolescente otra vez. Se me cayeron los platos de las manos. Mis dos hijas, las que yo había criado sola tras quedarme viuda, se reían de mí como si fuera un estorbo. Cuando salieron sonrientes a la mesa, fingiendo cariño, ya no me engañaban. Las había escuchado sin sus máscaras. Esa noche me quedé en vela, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba, definitivamente. Entendí que no era paranoia mía. Realmente me veían como un obstáculo para su felicidad. Y en ese instante juré que mi silencio había terminado en el lunes siguiente, mientras tendía la ropa en el patio. Escuché a Verónica hablando con una vecina. Hay una residencia muy buena en las afueras de Madrid. Mi prima metió a su suegra y está encantada. Uno tiene que pensar en estas cosas, ¿no? Me quedé helada. No hablaba de futuro lejano, hablaba de mí, de mi vida, como si fuera un mueble que había que trasladar por la tarde, cuando salió a recoger a Adrián. Me atreví a revisar mis papeles importantes. Abrí la caja fuerte y descubrí que habían sido movidos. Había fotocopias, firmas que yo no recordaba, entre ellas un poder notarial que le daba acceso a mis cuentas en caso de emergencia médica. No recordaba haber firmado aquello, pero allí estaba mi firma. Me senté en la cama con el corazón latiendo fuerte. Mi propia hija se estaba preparando para quitarme todo, sin que yo lo supiera. En ese momento, comprendí que la peor traición no es la de un enemigo, sino la de aquellos a quienes diste la vida. Me temblaban las manos, pero también me brillaban los ojos con algo que no sentía desde hacía años. Coraje. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones en silencio. Esa Carmen había muerto en el mismo instante en que su hija la escupió. Lo que quedaba ahora era una mujer dispuesta a defender su dignidad. Y mientras doblaba cuidadosamente los documentos y los guardaba en un bolso, me prometí a mí misma: nadie, ni siquiera mis propias hijas, volvería a tratarme como un estorbo. El amanecer del martes llegó con un silencio extraño. Yo había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la traición descubierta en mis propios cajones. No era imaginación, no eran nervios. Allí estaban las pruebas, papeles manipulados, firmas que no recordaba, la certeza de que Verónica no solo me despreciaba con palabras, sino que se había tomado la libertad de meter sus manos en lo más sagrado, mi patrimonio, mi futuro, mi dignidad. Al entrar en la cocina, me encontré a mi hija con su taza de café, el móvil en la otra mano, el ceño fruncido. Ni un buenos días, apenas un resoplido, cuando vio que servía el desayuno. Adrián apareció corriendo, con su sonrisa inocente, desentonando con la tensión que se respiraba en el aire. Abuela, ¿me ayudas con la corbata?, me pidió mientras Verónica seguía con sus redes sociales, indiferente a su propio hijo. Mamá, ¿no ves que estoy ocupada?, le dijo sin mirarlo. Siquiera la cucharita del cereal se quedó a medio camino en la mano del niño. Isa, me dolió más que los insultos. Verónica ya no solo me despreciaba a mí, estaba empezando a fallar, también, en lo más básico, en ser madre. Esa tarde, mientras ella salía a resolver unos asuntos que casi siempre significaban pasar horas
En el centro comercial, yo decidí que no podía seguir encerrada en la parálisis. Tenía que actuar, saqué una libreta vieja y empecé a escribir. Al principio eran solo pensamientos desordenados en recuerdos de cuando era costurera en un taller de lavapiés, las noches de aguja y dedal, los sacrificios para que mis hijas estudiaran. Poco a poco, la rabia se convirtió en claridad. Verónica, quiere mi casa, Marta me ve como un estorbo, y yo, si sigo callada, acabaré en una residencia sin haber dicho una sola palabra. No más. Al día siguiente, llamé a mi primo Andrés, que vivía en Toledo. Siempre había sido mi confidente. En momentos difíciles, me escuchó con paciencia, sin interrumpir, hasta que al final me dijo con voz grave: Carmen, el respeto no se ruega, se gana. Y si alguien decide no dártelo, tú decides no dárselo tampoco. Aquella frase me atravesó como un relámpago. Era tan sencilla y al mismo tiempo tan poderosa. No necesitaba suplicar cariño ni pedir permiso para existir. Si mis hijas habían elegido despreciarme, yo tenía derecho a apartarlas de mi vida. Ese mismo día pedí cita con un abogado de confianza, el licenciado Herrera, que me había ayudado años atrás con la compra de la casa. Entré en su despacho con un nudo en la garganta, temiendo parecer exagerada, pero cuando le enseñé los papeles encontrados en la caja fuerte, su gesto se endureció. Señora Morales, este poder notarial es muy amplio. Le da a su hija prácticamente el control de todos sus bienes. Si ella logra demostrar que usted no está en condiciones de valerse por sí misma, podría quedarse con todo. Me quedé helada. El licenciado siguió: lo que está viviendo es más común de lo que imagina. Muchos hijos manipulan a sus padres mayores para quedarse con lo suyo, pero usted está perfectamente lúcida y tiene derecho a revocar este poder en cualquier momento. Salí de allí con una carpeta de documentos y una determinación renovada, caminando por la Gran Vía, entre el ruido de los coches y la gente con prisas. Sentí que por fin respiraba. Después de meses de asfixia, aquella noche, Verónica volvió a casa con la misma actitud de siempre. Mamá, necesito dinero. El coche tiene que pasar la ITV y no puedo pagarla ahora mismo. Me habló con tono de orden. No deposition. Como siempre, asentí y le di un billete de 50 euros que guardaba en mi bolso. Pero me hervía la sangre. Ya no era la misma Carmen de antes. Estaba preparando mi contraataque. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones que ya no me herían como antes, porque ahora las observaba con otros ojos. Cada vez que me gritaba delante de Adrián, cada vez que me llamaba pesada, cada vez que suspiraba, como si cuidarme fuera un castigo. Yo no veía a una hija, sino a una mujer que había perdido el rumbo, que creía que podía manipularme. Para siempre. El domingo, Verónica invitó a Marta a cenar. Yo me ilusioné ingenuamente, pensando que sería una velada familiar tranquila. Preparé un cocido con esmero, puse la mesa con mi vajilla más bonita, me arreglé con mi vestido azul marino. Pero ellas se encerraron en la habitación, y yo, desde la cocina, escuché cada palabra como un cuchillo. Ya cumpliste tu parte, Verónica, decía Marta. Ella tuvo su vida, ahora te toca vivir la tuya. Exacto. Vivo en un museo. No puedo mover nada. Y encima tengo que estarle agradeciendo siempre, porque la casa es suya. Me apoyé en la encimera para no caerme. Mis dos hijas, riéndose de mí, como si fuera un mueble viejo, cuando salieron con sonrisas falsas, y me dijeron: ¡ay, mamá! ¡Qué rico huele el cocido! Ya no me engañaban. Yo había escuchado la verdad. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón, mirando las paredes del salón donde tantas veces había contado cuentos a mis hijas de niñas. Recordé a Verónica con 10 años, abrazándome después de un festival escolar en Eres, la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado aquella niña agradecida? ¿En qué momento se transformó en la mujer que ahora me escupía? El lunes decidí revisar mis cuentas bancarias en el ordenador. Lo que descubrí me dejó sin aire. Había movimientos extraños. Pequeñas cantidades retiradas cada mes, 500 euros aquí, 700 allá. Y lo peor, la cuenta de ahorros que yo había abierto para la universidad de Adrián. Con 15.000 euros reunidos a base de horas extras,
tenía retirados ya. 4.000 sin mi autorización, Ann. Me llevé las manos a la cara, temblando de rabia y tristeza. No era solo el dinero, era la traición, el desprecio, el abuso de confianza. En ese instante supe que Verónica no solo quería mi casa, estaba dispuesta a despojarme de todo, incluso del futuro de su propio hijo en esa noche. Mientras Adrián me pedía que le ayudara con la tarea, sentí una ternura inmensa. Abuela, ¿me cuentas un cuento? Me miraba con los ojos brillantes, ignorando la tensión a su alrededor. Le acaricié el cabello y pensé, quiero asegurarme de que mi nieto tenga un futuro digno, sin depender de una madre que no sabe valorar ni cuidar lo que tiene. Verónica, por supuesto, interrumpió. Déjalo, Adrián. La abuela está demasiado mayor para andar jugando contigo. Yo cerré los ojos y respiré hondo. Ya no era solo una cuestión de dinero, era el alma de mi nieto lo que estaba en juego. Durante la madrugada, me levanté y encendí una lámpara. Saqué papel y bolígrafo y empecé a escribir cartas. Una para Adrián, explicándole que todo lo que haría sería por amor a él. Otra para Verónica, en la que le diría, sin rodeos, todo lo que había descubierto. Y una tercera para mí misma, recordándome cada sacrificio, cada muestra de amor, cada razón por la que merecía respeto. Escribí hasta que me dolieron los dedos, hasta que ya no quedaban lágrimas. Cuando el reloj marcaba las 5 de la mañana, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Ya no era una víctima silenciosa. Era una mujer que había recuperado el valor de defenderse. Annie. Mientras guardaba las cartas en el cajón, sentí que el amanecer que entraba por la ventana no era un día más, era el principio de mi liberación. El amanecer del martes siguiente llegó cargado de una extraña energía. Yo llevaba días gestando un plan en silencio, midiendo cada paso, como si cada movimiento pudiera marcar la diferencia entre recuperar mi dignidad o perderlo todo. Verónica aún dormía, con el televisor encendido en su habitación y el sonido lejano de una serie cualquiera. Adrián, inocente como siempre, respiraba tranquilo en su cuarto, y yo, sentada en la mesa de la cocina con un café, repasaba los papeles que había guardado en mi bolso, extractos bancarios, copias de poderes notariales, y esa firma que no reconocía como mía. La decisión estaba tomada. No iba a permitir que me despojaran. Salí temprano hacia el despacho del licenciado Herrera. El metro iba abarrotado de gente que comenzaba su jornada, jóvenes con auriculares, oficinistas con cara de sueño. Yo, con mi carpeta apretada contra el pecho, sentía que iba a una batalla. Cuando Lee Herrera me recibió con la seriedad habitual, me ofreció asiento y me miró a los ojos con una firmeza que me devolvió algo de calma. Señora Morales, ya he revisado los documentos que me dejó. Lo que aquí tenemos es grave. Este poder notarial puede ser revocado inmediatamente. Y vamos a iniciar un procedimiento para blindar su patrimonio. Blindar, repetí, sin entender del todo. Exacto. Usted puede vender la casa, trasladar el dinero a una cuenta a su nombre exclusivo y, si quiere, establecer un fideicomiso para su nieto. Así, aunque su hija lo intentara, no tendría acceso a nada. La ley está de su parte. Aquellas palabras fueron como un bálsamo. No estaba loca, no estaba sola, no era débil. Tenía un camino. Firmé los documentos de revocación con una mano temblorosa, pero con una convicción firme. Sentí como si cada trazo de la pluma fuera una pequeña victoria contra años de silencio. Después, el abogado me dio una carpeta nueva con los papeles actualizados y me dijo, a veces, señora, la familia no es la que nace de la sangre, sino la que uno elige. Usted ha cumplido su parte. Ahora es momento de pensar en usted. Salí del despacho con una sensación extraña. La Gran Vía seguía igual de bulliciosa. Los turistas tomaban fotos, los niños corrían detrás de palomas, los vendedores ambulantes ofrecían relojes falsos. El mundo no se había detenido, pero yo sí había cambiado. Caminé despacio hasta la Puerta del Sol, donde me senté en un banco a contemplar la gente. Me descubrí respirando hondo, como si el aire fuera más ligero. Esa misma tarde,
Mientras Adrián hacía los deberes en la mesa del salón, me acerqué y le acaricié el cabello. Él me miró con esa ternura que solo los niños saben dar. Abuela, ¿por qué estás sonriendo? Porque hoy he decidido que nada ni nadie volverá a faltarnos al respeto, mi vida. El niño no entendió del todo, paró mi abrazo fuerte, y en ese abrazo supe que lo que estaba haciendo no era solo por mí, sino también por él. Verónica llegó entrada la noche, con la bolsa de unas compras que no podía pagar. Me pidió dinero de nuevo, como si fuera lo más natural del mundo. Yo, en silencio, le di un billete, pero esta vez con la serenidad de quien ya no teme. Ella no lo notó, pero algo en mí había cambiado. A los días siguientes fueron un juego. Dimas, yo fingía normalidad, cocinaba, limpiaba, hacía la colada, mientras en secreto iba dando pasos. Vendí discretamente la casa a través de una inmobiliaria. Con la ayuda del licenciado, el comprador pagó de inmediato, y el dinero se transfirió a una cuenta exclusiva a mi nombre en otra entidad bancaria. Nadie, salvo yo y mi abogado, sabía de esa operación. La primera noche, después de firmar la venta, cerré la puerta de mi casa con las llaves en la mano. Me quedé un momento frente a ella, observando la pintura descascarada de la fachada, los balcones con macetas secas, el portal donde tantas veces había esperado a mis hijas de niñas, y, contra todo pronóstico, no sentí tristeza. Cuando cerré la puerta de mi casa por última vez, no sentí nostalgia, sentí liberación. Al día siguiente, Verónica comenzó a sospechar. Mamá, ¿por qué no encuentro las escrituras de la casa? ¿Dónde las guardas?, preguntaba con un tono de desconfianza disfrazado de interés. Yo fingía confusión. Ay, hija, con tanto papel ya ni sé dónde están. Ella no podía imaginar que el futuro que creía tener asegurado ya le había sido arrebatado a Marta. Por su parte, me llamaba de vez en cuando para saber cómo estaba, aunque en realidad su interés era preguntarme si había pensado en vender la casa. Una tarde, cansada de sus insinuaciones, le respondí con calma: Marta, durante años me prometiste que ibas a cambiar, pero las únicas promesas que cumpliste fueron las amenazas. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Antes de que colgara, yo sabía que, tarde o temprano, descubrirían lo que había hecho, pero para entonces ya sería demasiado tarde. Mientras tanto, Adrián se convirtió en mi cómplice sin saberlo. Sus abrazos, sus palabras inocentes, eran la fuerza que me impulsaba. Una noche me dijo: Abuela, soñé que vivíamos en una casa con un jardín enorme, y que tú estabas muy feliz. Yo lo abracé con lágrimas en los ojos, y le susurré: ese sueño tuyo, cariño, lo vamos a hacer realidad. La tensión con Verónica crecía día tras día. Ella notaba mi serenidad y la confundía con debilidad. No entendía que la calma que ahora me envolvía era la de quien ya no tenía miedo. Un sábado por la noche, en medio de una discusión, porque no quise darle más dinero, me gritó: nada más sirves para estorbar. Deberías haberte quedado callada en tu rincón. Frase que meses atrás me habría destrozado, ahora me hizo sonreír con ironía. Yo ya no era la mujer a la que podían aplastar con insultos. Guardé silencio, pero por dentro sabía que cada palabra suya la alejaba más de mí. El licenciado Herrera me llamó unos días después para confirmar que todo estaba en orden. El dinero de la venta estaba a salvo, y el fideicomiso para Adrián estaba en proceso. Usted ha tomado la mejor decisión, señora Morales. Ahora puede empezar de nuevo, donde quiera y como quiera. Esa misma noche, mientras me acostaba, miré al techo de mi habitación por última vez. Recordé cada sacrificio, cada lágrima, cada momento en que me había sentido menospreciada, y comprendí que mi vida no terminaba allí. Al contrario, estaba a punto de empezar de nuevo. El amanecer del día siguiente me encontró de pie frente a un espejo. Me recogí el cabello, me puse un vestido que hacía tiempo no usaba, y tomé un taxi hacia la estación de Atocha. El conductor, un hombre, joven de mirada amable, me preguntó si estaba bien. Yo le respondí con una seguridad que lo sorprendió: estoy perfecta, joven. Por primera vez en mucho tiempo estoy perfecta. Mientras el tren arrancaba rumbo a Valencia, sentí que dejaba atrás no solo una casa, sino una vida entera de humillaciones.
No sabía qué me esperaba, pero estaba segura de que era mejor que lo que dejaba. Por primera vez en años, me sentí dueña de mí misma, y con una sonrisa serena, apoyada en la ventana del vagón, me prometí que nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mis propias hijas, me robaran la dignidad. El tren llegó a Valencia en una mañana luminosa. El sol caía oblicuo sobre los edificios modernos y el murmullo de la estación me envolvía como un eco de nueva vida. Al Bayard del vagón, con mi bolso apretado contra el pecho y una maleta vieja a ruedas, sentí, por primera vez en años, que mis pasos tenían rumbo propio. No eran dictados por nadie, ni por mis hijas, ni por la culpa, ni por la costumbre. Era yo decidiendo dónde empezar. De nuevo, mi prima Teresa me esperaba en la salida. Habíamos perdido contacto durante mucho tiempo, pero cuando la llamé días antes y le conté mi situación, no dudó un segundo. Carmen, vente conmigo. Aquí tienes tu casa. Me recibió con un abrazo fuerte, de esos que curan heridas invisibles. Yo, que había reprimido tantas lágrimas en silencio, me permití llorar en su hombro. A los primeros días en Valencia fueron extraños. De décadas viviendo en el mismo barrio de Madrid, despertar en otra ciudad me hacía sentir desorientada. Pero pronto descubrí que el aire del Mediterráneo tenía algo sanador. Teresa me llevaba a pasear por el cauce del Turia, convertido en jardín. Caminábamos entre familias, jóvenes en bicicleta y niños jugando. Cada rincón parecía recordarme que la vida no se detiene por nadie, y que siempre hay oportunidades de renacer a una mañana, mientras Teresa se preparaba para ir al mercado. Me habló de una boutique en la que buscaban dependienta. Es un sitio elegante, Carmen, ropa para señoras que buscan sentirse guapas otra vez. Yo creo que te encantaría trabajar ahí. Tú siempre has tenido buen gusto. Al principio, dudé. A mis 67 años, volver a trabajar de cara al público. ¿Quién iba a contratar a una mujer mayor, cuando el mundo parece obsesionado con la juventud? Pero algo dentro de mí me impulsaba a probar, tal vez porque necesitaba demostrarme que aún tenía valor, que aún podía aportar algo a mí. Presenté en la tienda esa misma semana. Era un local pequeño, pero muy cuidado, con escaparates llenos de vestidos elegantes, blusas vaporosas y zapatos de calidad. Me recibió Alicia, la dueña, una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello recogido en un moño impecable. Me observó de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Experiencia?, preguntó con voz seria. Toda una vida trabajando con telas, agujas y clientas. Fui costurera durante más de 40 años. Le conté que podía distinguir una buena tela con los ojos cerrados, que sabía cómo realzar la figura de una mujer solo ajustando un pliegue, que entendía lo que significa mirarse al espejo y no reconocerse, y como un simple vestido puede devolver la autoestima. Alicia me escuchó en silencio. Al final sonrió apenas. Empiece mañana. Veremos qué tal se le da. Ese mañana cambió mi vida. El primer día estaba nerviosa, como una niña en su primer día de colegio. Pero en cuanto entró la primera clienta, una señora mayor, con gesto inseguro, me olvidé de todo. La miré a los ojos y le dije: usted no va de arrimada a ningún lado. Usted es la madre del novio. Vamos a buscarle un outfit que la haga sentir como la reina que es. La mujer soltó una carcajada y me dejó ayudarla. Cuando salió del probador con un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, se miró en el espejo con lágrimas contenidas. Hace años que no me veía así, susurró. Ese día comprendí que mi lugar estaba allí, devolviendo sonrisas que parecían perdidas. Las semanas pasaron y cada clienta se convirtió en una historia. Mujeres divorciadas que querían rehacer su vida, abuelas que necesitaban sentirse guapas en la boda de un nieto, jóvenes inseguras que buscaban un vestido para su primer trabajo. Yo escuchaba, aconsejaba, acomodaba telas y al mismo tiempo, sin darme cuenta, iba sanando mis propias heridas. Alicia empezó a confiar en mí. Una tarde, mientras cerrábamos la caja, me dijo: Carmen, tienes un don. No es solo vender ropa, es como si las personas salieran de aquí más fuertes. Aquellas palabras me hicieron sentir viva de nuevo. Yo,
la mujer a la que sus hijas llamaban estorbo. Ahora era reconocida por alguien que veía valor en Mian. Pero no todo era fácil. Algunas noches, al llegar a casa, me asaltaba la culpa. Pensaba en Adrián, en su carita dulce, en la promesa silenciosa que me había hecho de no abandonarlo nunca. ¿Estaba siendo egoísta al marcharme? ¿Debía haberme quedado para protegerlo directamente? Entonces recordaba sus palabras: Ana abuela, soñé que nos íbamos a otro lugar donde fuéramos felices, y entendía que mi felicidad también era parte de la suya. Con el tiempo, Alicia me ofreció algo inesperado. Ann Carmen, quiero que seas mi socia. Tú aportas algo que yo no tengo: calidez, experiencia, cercanía. El negocio está creciendo gracias a ti. Ann, piensa en ello. Mi quid sign. Palabra. Nunca imaginé que a mi edad alguien pudiera ofrecerme un futuro, no como carga, sino como compañera. Acepté, poco a poco, con cautela, pero con ilusión. Invertí parte de mis ahorros, y nos convertimos en copropietarias de la boutique. Cada mañana, al abrir la persiana metálica, sentía que abría también una nueva etapa de mi vida. Una tarde, mientras ayudaba a una clienta a probarse un vestido de seda azul, me miré en el espejo junto a ella. Allí estaba yo, con mis arrugas, con mi cabello canoso recogido, con mi delantal de dependienta. Y sin embargo, me iba hermosa, no por el vestido ni por el reflejo, sino porque por fin me reconocía como alguien que valía. El amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Me repetí en voz baja, casi como un mantra, y con esa certeza supe que había dado el paso. Había dejado atrás las cadenas del desprecio, y aunque aún dolía la traición de mis hijas, ya no me definía. Yo era Carmen Morales, mujer de lucha, madre, abuela y ahora también empresaria. Aquella noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Valencia, con el olor a azahar en el aire y el murmullo del Mediterráneo a lo lejos, me descubrí sonriendo sola. No tenía miedo del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, estaba orgullosa de ser quien era en el tiempo. En Valencia parecía correr con otro ritmo. Los días pasaban entre el trabajo en la boutique y las tardes tranquilas en casa de Teresa. Cada clienta que atendía me recordaba que había tomado la decisión correcta. Había dejado de ser un estorbo para convertirme en alguien útil, alguien que aportaba algo al mundo. La tienda prosperaba. Alicia y yo nos complementábamos como si hubiéramos trabajado juntas toda la vida. Ella se encargaba de la contabilidad, de hablar con proveedores, de mantener el negocio en números. Yo, en cambio, ponía el alma en cada clienta que cruzaba. La puerta en mí, escuchaban con atención, confiaban en mis consejos, y muchas salían con lágrimas en los ojos al verse de nuevo hermosas en el espejo. Un día, una señora que había perdido a su marido hacía poco entró con un gesto apagado. Buscaba un vestido negro para un funeral, pero yo le sugerí un conjunto gris perla que realzaba su porte. Al probárselo, se miró y dijo con voz temblorosa: Ann, hacía años que no me reconocía. Gracias. Aquella gratitud sincera me hizo pensar en cuántas veces yo misma había dejado de reconocerme frente al espejo, escondida tras la sombra de mis hijas. Alicia lo notó también. Una tarde, mientras cerrábamos la caja, me dijo: Carmen, tú no vendes ropa, tú devuelves autoestima. Ese es tu verdadero talento. Sonreí con humildad, pero por dentro mis ojos se llenaron de orgullo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me definía con palabras que no fueran insultos. Mientras yo renacía en Valencia, la vida de Verónica parecía desmoronarse en Madrid. Me llegaban noticias a través de Marta, que a veces llamaba más por interés que por cariño. Verónica había perdido su trabajo temporal, estaba endeudada hasta el cuello y, lo más grave, había hipotecado su futuro, intentando aparentar una vida que no podía sostener. El dinero que solía pedir prestado ya no alcanzaba, y los acreedores empezaban a presionarla. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Veronique. Al ver su nombre en la pantalla, mi corazón se aceleró. Contesté con un sí seco, sin saber qué esperar. Mamá, necesito hablar contigo. Su voz ya no tenía la altanería de antes. Sonaba quebrada, cansada. Hubo un silencio largo antes de que yo respondiera.
¿Qué quieres, Verónica? Todo me ha salido mal, estoy perdida, no tengo dinero, no tengo casa, no sé qué hacer. Me quedé callada. En otro tiempo, esas palabras habrían sido suficientes para correr a su lado, para vender lo poco que tuviera, con tal de rescatarla. Pero ahora entendía que la compasión no podía confundirse con someterse al abuso. Verónica, durante años me prometiste que ibas a cambiar, pero las únicas promesas que cumpliste fueron las amenazas. Ella no respondió. Solo escuché su respiración entrecortada antes de que colgara. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre el instinto de madre, que nunca desaparece, y la dignidad, que me había costado tanto recuperar. Pensaba en Adrián, en cómo estaría viviendo todo aquello. ¿Cómo podía crecer un niño en medio de tanta ruina emocional? Mi corazón se apretaba de solo imaginarlo. Al día siguiente, mientras atendía a una clienta, la campanilla de la puerta sonó, y allí estaba Alicia con un sobre en la mano. «Es para ti», dijo. Lo abrí con nerviosismo. Era una carta de Marta. En ella me contaba que Verónica estaba a punto de perderlo todo, que los acreedores la acosaban, y que Adrián lloraba todas las noches pidiendo verme. Ella no lo va a admitir, Carmen, pero tu nieto te necesita. Me senté en el probador vacío y sentí como las lágrimas me corrían por las mejillas. Adrián era mi punto débil, mi razón de ser. Por él había soportado insultos y humillación, traiciones. Por él había decidido salvar mis bienes, para asegurarle un futuro digno. Y ahora, el destino me empujaba a volver a enfrentarme a mi hija. Esa noche, hablé con Teresa. Ella me escuchó en silencio, con la sabiduría que siempre la caracterizaba. Cuando terminé me dijo: «Carmen, una madre siempre será madre, pero una mujer no debe dejar de ser mujer por eso. Tú ya diste todo lo que podías dar. Si atrás, te arriesgas a perder lo que has ganado». «Pero, Adrián», susurré, «Adrián ya sabe quién eres, sabe que su abuela lo ama. Y algún día, cuando crezca, entenderá por qué tomaste estas decisiones. Lo importante, que tú sigas en pie para cuando él te busque». Aquellas palabras me calaron hondo. No podía salvar a Verónica de sí misma, pero sí podía mantenerme fuerte para Adrián. Los días continuaron con su rutina en la boutique. Sin embargo, yo llevaba en el pecho un peso constante, hasta que un sábado, al salir de trabajar, lo vi. Estaba allí, en la acera de enfrente, con una mochila colgando del hombro y los ojos llenos de lágrimas. Adrián, crucé la calle corriendo y lo abracé con fuerza. «Abuela, ¿ya no estás enojada conmigo?», me dijo con la voz quebrada. «Mi amor, nunca he estado enojada contigo, ni nunca podría estarlo». Lo apreté contra mí, como si quisiera fundirlo con mi corazón. En ese momento, el tiempo se detuvo. Todo el dolor, todas las traiciones, todas las lágrimas, parecían desvanecerse ante la pureza de aquel abrazo. Verónica estaba unos pasos detrás, observando la escena. Su rostro era una mezcla de cansancio, arrepentimiento y orgullo roto. Se atrevió a acercarse de inmediato. Yo la miré, y sin decir palabra, ella entendió que la herida entre nosotras era demasiado profunda para cerrarse de golpe. «Mamá», murmuró al fin, con los ojos rojos. Yo la interrumpí suavemente. «Tú tienes que quedarte con tu hijo. Pero quiero que sepas que siempre que me necesites, voy a estar aquí para Adriana, para ti». «Ya no lo sé». El silencio que siguió fue pesado, pero honesto. No había reproches ni solo la certeza de que cada una tendría que vivir con las consecuencias de sus actos. Esa noche, al regresar a casa, me senté junto a la ventana y miré las luces de Valencia reflejadas en el cielo. Adrián dormía abrazado a un osito de peluche que le había comprado, con una paz que hacía tiempo no veía en él. Yo, en cambio, me quedé despierta pensando. La vida me había enseñado que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Había aprendido a poner límites, incluso con quienes más amaba, y ahora entendía que la verdadera victoria no era castigar a Verónica, sino mantenerme firme, libre y en paz conmigo misma. Respiré hondo, y me prometí que seguiría adelante, ya no como la mujer rota que había salido de Madrid, sino como la Carmen que había renacido en Valencia, fuerte, digna, capaz de escribir su propia historia, y con esa promesa
Cerré los ojos y me dejé arrullar por el murmullo lejano del mar. El verano en Valencia llegó cargado de luz y de nuevos comienzos. Las calles olían a azahar y el murmullo del mar parecía acompañar mis pasos cada mañana camino a la boutique. Con Alicia el negocio se había consolidado, teníamos clientas fieles, los pedidos aumentaban y poco a poco la tienda se convirtió en un punto de encuentro para mujeres que buscaban algo más que ropa. Buscaban recuperar la confianza en sí mismas. Yo, Carmen Morales, había dejado atrás la sombra de Madrid. Ya no era la madre humillada, la mujer a la que llamaban estorbo, ni la anciana a la que querían encerrar en una residencia. Ahora era empresaria, consejera, amiga. Me reconocía frente al espejo con una sonrisa que creía perdida. Sin embargo, había una herida que aún dolía. Verónica. Después del reencuentro con Adrián, mantuvimos contacto esporádico, casi siempre a través del niño. Ella intentaba acercarse con mensajes ambiguos, a veces con disculpas veladas, otras con peticiones de ayuda. Yo respondía solo lo necesario, cuidando mis palabras, marcando los límites que me había costado tanto levantar. Una tarde, mientras atendía a una clienta, recibí una llamada inesperada. Era Marta, su voz sonaba apagada, sin el tono altivo de otras veces. Carmen, no llamo para discutir. Solo quiero decirte que Verónica está pagando caro lo que hizo, y aunque nunca lo diga en voz alta, sé que se arrepiente. Silencio unos segundos antes de responder. El arrepentimiento llega tarde, cuando el daño ya está hecho. Yo no puedo volver atrás, Marta, solo puedo seguir adelante. Esa conversación me dejó pensativa. ¿Podía una madre borrar todo el dolor vivido con una disculpa tardía? ¿Podía el arrepentimiento sanar las heridas de años de desprecio? Tal vez sí, tal vez no. Lo cierto era que yo ya no dependía de esas respuestas. Días después, Adrián vino a pasar un fin de semana conmigo. Al verlo corretear por el salón de casa de Teresa, con su mochila llena de cuadernos y juguetes, comprendí que todo lo que había hecho valía la pena. El niño se lanzó a mis brazos y me dijo: «Abuela, aquí sí que soy feliz». Le preparé chocolate caliente, y mientras merendábamos juntos, le pregunté cómo estaba con su madre. Bajó la mirada y respondió: «Mamá está siempre triste, pero yo le digo que algún día seremos como tú, fuertes». Sentí un nudo en la garganta. Ese niño, a pesar de todo, estaba aprendiendo a ver la fortaleza, no en los gritos, ni en el dinero, ni en las apariencias, sino en la dignidad. Y eso era un legado que nadie podría arrebatarle con el tiempo. Comprendí que mi misión ya no era cambiar a mis hijas, ni convencerlas de que me respetaran. Mi misión era estar presente para Adrián y, sobre todo, ser fiel a mí misma. El amor propio no era egoísmo, era supervivencia, era resistencia, era la única forma de enseñar a los que venían detrás que una vida digna siempre es posible. Recuerdo claramente un día en la boutique, cuando una clienta joven me dijo: «Usted transmite paz, señora. ¿Cómo lo hace?». Yo sonreí y respondí: «Aprendí que nadie puede hacerte sentir menos si tú decides no permitirlo». Esa frase quedó resonando en mí. Era la síntesis de todo lo que había vivido en años de silencios, de abusos emocionales, de traición, pero también de valentía, de decisiones firmes, de un renacimiento inesperado. En otoño, Alicia y yo inauguramos una segunda tienda en el centro de Valencia. Nunca imaginé que a mi edad estaría inaugurando un negocio. Cuando cortamos la cinta, rodeadas de clientas y amigas, me temblaban las manos de emoción. Pensé en la Carmen de hace apenas un año, llorando sola en la cocina de Madrid, convencida de que su vida había terminado, y quise susurrarle: «Aguanta, lo mejor aún está por llegar». Con el paso del tiempo, Verónica siguió en su espiral de altibajos. Hubo intentos de reconciliación y hubo lágrimas, incluso promesas de cambio. Yo la escuchaba, pero ya no me dejaba arrastrar. Comprendí que no era mi deber cargar con ella. Sí podía tenderle una mano si se lo ganaba, pero no a costa de mí. San Adrián, en cambio, se convirtió en la luz de mi vida. Cada visita suya llenaba la casa de risas. Con él paseaba por la playa,
Le contaba historias de cuando su madre y su tía eran niñas. Le enseñaba a coser botones en su camiseta. Yo veía en sus ojos una esperanza nueva, como si él entendiera que la vida no tenía por qué repetirse, que se podía romper el ciclo del desprecio y construir algo distinto. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, me miró fijamente y me dijo: abuela, cuando sea mayor, quiero ser como tú, quiero ser fuerte. A las lágrimas me nublaron la vista. Ese era mi mayor triunfo, más grande que cualquier boutique, más grande que cualquier reconocimiento. Haber dejado en él la semilla de la dignidad, y así, entre trabajo, afectos nuevos, y el amor incondicional de mi nieto, cerré un ciclo. Dejé de ser víctima para convertirme en protagonista de mi vida. Dejé de pedir respeto para empezar a darlo primero a mí misma. Aprendí que a veces la sangre no garantiza amor, pero que el amor propio siempre será la base de todo. Hoy, mirando atrás, agradezco cada paso, incluso los más dolorosos, porque me trajeron hasta aquí, y quiero agradecer también a ustedes que han seguido mi historia hasta el final, acompañándome en este viaje de lágrimas, traiciones y renacimiento. Querido espectador, gracias por escucharme. Gracias por permitirme abrir mi corazón y compartir estas heridas y victorias que son, quizá, también un espejo de las tuyas. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que me acompaña. Cara Daya, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender tu dignidad, incluso si quienes te hieren son las personas que más amas?